tindreu disponible l'enllaç, com sempre, de la pàgina web. Gracias, Mercè. Buenos días a todos. Vale, creo que ya la habéis todos, ¿verdad? Vale, pues como decía Mercè, os voy a hablar hoy de la atención paliativa en daño cerebral severo crónico y más concretamente en lo que se conoce como los estados de alteración de la conciencia. Como es algo que no es nuestro día a día como paliativistas, bueno, en realidad para nosotros en San Juan de Dios sí, pero en el mundo de los paliativos no, me parecía importante hacer una introducción para más médica, ¿no? más clínica, para saber de qué estamos hablando. Ahí, ahora, que va lento. Y para saber de qué estamos hablando, lo primero es pues, definir, ¿no? O explicar a qué llamamos cuando hablamos de conciencia, ¿no? Y la verdad es que hay varias definiciones de conciencia, pero me parecía útil utilizar la más operativa, ¿no? La más funcional. Y es la que describe la conciencia al describir sus dos dimensiones, ¿no? Por un lado tenemos lo que sería el arousal, ¿no? El estar consciente, que tiene que ver con el nivel de conciencia, con el nivel de alerta, y es lo que hablamos cuando decimos, ¿no? Una exploración que siempre está consciente. No encuentro dónde conectar. Y aquí Madeleine, ¿por qué no ten sonido? Llorenç, apaga el micro, por favor. Este estar consciente a nivel anatómico tiene relación con el troncoencéfalo y con el tálamo, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que los ingleses hablan del awareness, el ser consciente, que tiene que ver con el contenido de la conciencia, ¿no? La capacidad de ser capaz de percibirse uno mismo y al entorno y de interrelacionar con él, ¿no? Y el ser consciente a nivel anatómico está relacionado con el córtex y con las conexiones subcorticales. Por tanto, ¿cómo definimos los estados de alteración de la conciencia? Espera, que no me pasa la diapositiva. Ahora. La verdad es que no he encontrado una definición escrita de esto, ¿no? Y entonces pues, me la he inventado yo. Y lo podemos definir como la situación que comporta una alteración de la conciencia en una o ambas de las dimensiones que hemos descrito, ¿no? Tanto del nivel de alerta como de la capacidad de percepción de uno mismo y el entorno, que persiste en el tiempo. La literatura habla se habla de estados de alteración de la conciencia cuando persisten más de 28 días, ¿no? En un mes. Y que es como resultado de una alteración cerebral, bien sea funcional o bien sea estructural. ¿Qué causas entonces llevan a los estados de alteración de la conciencia? Nosotros, como paliativistas, estamos más acostumbrados a las causas que tienen una instauración progresiva, ¿no? Estas tres que pone abajo. Estamos acostumbrados a ver pacientes con tumores cerebrales, con enfermedades neurodegenerativas como tipo demencia o tipo Parkinson, los pediatras más a enfermedades neurometabólicas, en los que la conciencia se altera como último estadio, ¿no? En el contexto de una enfermedad de eso, ¿no? Degenerativa que va progresando y cuando la muerte es algo ya muy cercano, ¿no? Imaginaros el paciente con un glioblastoma múltiple, ¿no? Cuando ya vemos que ha perdido el nivel de conciencia, que está estuporoso, que ya no reacciona, pues prevemos, ¿no? Es uno de los, la información que nos hace pensar que estamos en una situación de últimos días. Pero de lo que vamos a hablar hoy no es eso, ¿no? Estamos hablando, lo que os voy a hablar hoy es de cuando los estados de alteración de la conciencia se presentan de forma aguda, ¿no? Y se dividen, ¿no? en traumáticos, ¿no? De etiología traumática y no traumática. Y se dividen así porque va a ser importante en cuanto al pronóstico, ¿no? En cuanto a causa traumática, tenemos, por tanto, los traumatismos craneoencefálicos severos. Vemos sobre todo pacientes con accidentes de tráfico o con caídas de altura, que muchas veces son pacientes jóvenes, ¿no? Por el tipo, ¿no? Y entre las causas no traumáticas, pues tenemos más cajón desastre, ¿no? Tenemos pacientes que han tenido un ictus isquémico o un ictus hemorrágico o una hemorragia subaracnoidea. Tenemos pacientes que han presentado una muerte súbita, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria, sobre todo en medios no hospitalarios, y que se les ha iniciado una reanimación cardiopulmonar, pero esta ha sido tardía o se ha prolongado mucho en el tiempo y entonces se ha recuperado esa parada,
pero el cerebro está mucho tiempo en hipoxia, ¿no? Con lo cual quedan con secuelas de una encefalopatía anóxica. O también causas infecciosas, ¿no? Tipo meningitis o encefalitis, ¿no? Estas somos, como os decía, ¿no? De estas causas de instalación aguda son de las que vamos a hablar, porque el curso es totalmente diferente, ¿no? Decíamos que en las de instalación crónica, que son las que estamos acostumbrados, es un proceso final, cercano al fallecimiento, y sin embargo en estos cuadros de instauración aguda, normalmente los pacientes inician con una situación de coma, y desde el coma puede haber 3 cursos, digamos, ¿no? 3 cursos evolutivos. Puede que desde esta situación de coma fallezcan, ¿no? Puede que desde esta situación de coma vayan mejorando, normalmente progresivamente, pasando por estos estados, ¿no? Que veis aquí, síndrome de vigilia sin respuesta, estado de mínima conciencia, hasta una mejoría progresiva, incluso puede ser hasta la recuperación completa. O el tercer curso, que es lo que vamos a ver hoy, son pacientes que salen del coma, pero se quedan, digamos, estancados en una de estas situaciones, ¿no? En síndrome de vigilia sin respuesta o estado de mínima conciencia. Volvemos, ¿no? Al primer estadio, que es el coma, ¿no? Os he dicho que, bueno, no os lo he dicho. En el coma están alteradas las 2 dimensiones de la conciencia, ¿no? Tanto el nivel de conciencia como el contenido de la conciencia. Son pacientes que no tienen apertura ocular espontánea, ¿no? Que no abren los ojos a pesar de estímulos, que no tienen ciclos de sueño-vigilia y que no tienen ninguna conciencia del entorno. El coma es siempre un estado transitorio, ¿vale? Normalmente se define cuando es menor de 4 semanas. Y como os decía, evoluciona o bien hacia la muerte, muerte biológica, digamos, ¿no? Muerte cerebral, o bien hacia otros estados. Muchas veces hablamos de coma en general, abarcando todo el resto de estadios, ¿no? Incluso nosotros a veces en el hospital hablamos de la sala de coma, pero no es exacto eso, ¿no? El coma es una situación muy determinada y breve en el tiempo. Estoy hablando del coma natural, entre comillas. No hablo del coma inducido por fármacos, ¿no? El coma natural. El siguiente estadio es el síndrome de vigilia sin respuesta. Esto es lo que se conocía antes como el estado vegetativo, y de hecho pues se sigue hablando en la calle, ¿no? Digamos, pero sí que en la literatura se intenta evitar este término, ¿no? Porque es un poco ambiguo. Entonces se habla de síndrome de vigilia sin respuesta, que fue descrito ya en el 2003. En estos pacientes el nivel de conciencia está conservado, es decir, los pacientes abren los ojos tanto al estímulo como de forma espontánea, y presentan ciclos de sueño-vigilia, ¿no? Tanto en la exploración como en los estudios de electroencefalograma podemos ver cuando el paciente está dormido y cuando está despierto. Pero el contenido de la conciencia está afectado, ¿vale? Entonces, los pacientes no tienen conciencia del entorno que les rodea, ni de sí mismos, ni tienen respuestas a la orden, ¿vale? Son pacientes que tienen funciones autonómicas preservadas, es decir, su ritmo cardíaco se mantiene de forma autónoma, su respiración se mantiene de forma autónoma, tienen control de la temperatura y, por tanto, pueden sobrevivir incluso años, ya veremos, simplemente con que, evidentemente, lo que no pueden es alimentarse o hidratarse, ¿no? Entonces, cuando se les proporciona alimentación e hidratación artificial, pueden vivir, pueden mantenerse vivos en el tiempo. Y tienen también respuestas reflejas. Mantienen, por ejemplo, el reflejo del chupeteo, ¿no? Cuando se le estimula la boca, ¿no? Los movimientos estos orofaciales. Tienen reflejos, por ejemplo, del bostezo, ¿no? Y tienen también reflejos de retirada al dolor, ¿no? Esta es la única, las únicas respuestas que hacen, ¿no? Totalmente reflejas. El estado de mínima conciencia es un estado superior, digamos. Como en el anterior, el nivel de conciencia está mantenido. Son pacientes que tienen apertura ocular espontánea y ciclos de sueño-vigilia. Y el contenido de la conciencia está alterado, pero no del todo, ¿no? Digamos, hay una preservación de neuronas suficientes como para mantener una conexión corteza-tálamo, ¿vale? Entonces, lo que vemos es una evidencia limitada de la conciencia que se muestra porque pues bien porque los pacientes fijan la mirada, entramos en la habitación y el paciente te mira, ¿no? Te sigue con la mirada. Tienen algún tipo de respuesta gestual, incluso son capaces de decir alguna palabra tipo sí o no, aunque no sea congruente con la pregunta, ¿no? A veces son capaces de realizar alguna orden simple, como cierra los ojos o aprieta la mano, más allá de eso no. Tienen a veces respuestas motoras o emocionales. Las respuestas emocionales es muy característico. Tenemos pacientes que a veces se ríen
o a veces lloran, no siempre de forma, bueno, o de forma poco congruente, ¿no? con el contexto. Y a veces incluso pueden decir, como os decía, alguna palabra, ¿no? Y en función de que puedan, de que tengan más o menos evidencia de esta conciencia, se dice estado de mínima conciencia mayor o minor, ¿vale? El diagnóstico en estos pacientes es el punto clave, ¿vale? Y no hay ninguna prueba diagnóstica que nos permita saber en qué estadio está cada paciente, ¿no? Ni que nos permita ver si hay evidencia de conciencia o no, ¿no? Sino que no, el diagnóstico es clínico. Y la clínica lo que tiene, pues es que, ostras, es bastante imprecisa, ¿no? De hecho, la literatura dice que hay hasta un 40% de errores en el diagnóstico. De errores en el diagnóstico en cuanto a confundir pues un estado de mínima conciencia con un estado de vigilia sin respuesta, o confundir alguno de esos estados con el síndrome de enclaustramiento, que no sé si os suena. El síndrome de enclaustramiento son pacientes cuya conciencia está preservada, pero tienen una plegia completa de toda la musculatura y una afasia, con lo cual no pueden expresar de ninguna forma que están conscientes, ¿no? O sea, que se están dando cuenta de lo que está pasando. O bien lo que pasa también a veces es que, imaginaros, estos pacientes pues muchas veces llevan mucha medicación, antiepilépticos, ¿no? Benzodiazepinas o neurolépticos, y entonces el nivel de conciencia está afectado por los fármacos, ¿no? No por el propio, no por las secuelas neurológicas del paciente. Lo que recomienda la literatura... uy, ahora me oigo... ¿Desconectadas? No. Bueno. Se utilizará alguna escala pues, específica, ¿no? Digamos como reglada, y esta es la que más se recomienda, ¿no? La escala de recuperación del coma, que valora, digamos, área por área, ¿no? Valora la función auditiva, la función visual, motora, oromotora, la comunicación y el nivel de conciencia. Y en función de la puntuación y en función de los ítems que cumple el paciente, pues subdivide, ¿no? Entre coma, vigilia sin respuesta, mínima conciencia o ya fuera de esos estados, ¿vale? El pronóstico en estos pacientes, pues el pronóstico vital, digamos, luego lo veremos, ¿no? Viene condicionado por las complicaciones y es muy variable, ¿no? Tenemos pacientes que viven décadas, ¿no? Y el pronóstico rehabilitador, pues es muy incierto también. La literatura recoge que el pronóstico es mejor en estos pacientes cuando tienen causa traumática, de ahí la importancia en dividirlos, ¿no? Entre causa traumática o no traumática. Cuando los pacientes son jóvenes, cuando presentan una mejoría precoz, ¿no? Cuando hay una mejoría en las primeras semanas o meses, pues se piensa, ¿no? Se ha evidenciado que esa velocidad de recuperación va a ser más o menos constante. Cuando no hay complicaciones tempranas, ¿no? Cuando los pacientes en las primeras semanas o meses no presentan crisis epilépticas, ni alteraciones del sistema autonómico, ni fiebre. Cuando hay una respuesta pupilar bilateral y el estado de mínima conciencia tiene mejor pronóstico que el de vigilia sin respuesta, ¿no? Lo que se establece más o menos, aunque cada vez hay más dudas, es que los pacientes que están en vigilia sin respuesta, cuando ha pasado más de un año, cuando la causa es traumática, o cuando han pasado más de 6 meses, cuando la causa es no traumática, la probabilidad de recuperación es muy pobre, ¿no? Aunque ya os digo que cada vez hay más, bueno, no sé, se han comunicado casos de recuperaciones más tardías, ¿no? Y en el caso del estado de mínima conciencia, pues aún más incierto, ¿no? Nadie es capaz de establecer límites temporales de irreversibilidad y bueno, pues poco sabemos, ¿no? de la capacidad última de recuperación. Cuando hablamos de recuperación, y esto es importante, ¿no? Si lo intentamos transmitir a los familiares, no hablamos de que el paciente pueda volver a su situación basal, ¿no? Está claro que secuelas neurológicas van a persistir, ¿no? Pero por lo menos que el paciente pueda recuperar algo de conciencia, ¿no? Y vamos un poco a la parte más nuestra, ¿no? ¿Qué necesidades, ¿no? Lo que nos preguntamos siempre con los pacientes, ¿qué necesidades tienen estos pacientes? Son pacientes con dependencia funcional completa, ¿no? Bartel 0. Son pacientes que no son capaces de moverse, ¿no? Con lo cual necesitan cambios posturales, no son capaces de sentarse ni de caminar, ¿no? Es una dependencia completa. Necesitan cuidados de higiene, ¿no? de ayuda para la micción o para la defecación,
para todo, ¿no? Para la hidratación, o sea, para la hidratación y alimentación, o sea, necesitan unos cuidados básicos completos, ¿no? Son pacientes que en muchas ocasiones llevan medidas de soporte, tipo traqueostomía. Como os decía, no necesitan una suplencia de la respiración, pero son pacientes que han estado mucho tiempo en UCI, mucho tiempo intubados, y muchos o la mayoría tienen un mal manejo de secreciones que les obliga a tener o sea, que hace que sea muy difícil la retirada de la traqueostomía, ¿vale? Todos, o prácticamente todos, llevan gastrostomía porque tienen una disfagia severa que les impide deglutir por sí mismos. Muchos llevan sonda vesical porque tienen una vejiga neurógena y si no hacen retenciones urinarias. Muchos llevan también, bueno, depende de la etiología, ¿no? Pero válvulas de derivación ventriculoperitoneal, con lo cual necesitan unos cuidados de enfermería complejos, ¿no? Y unos cuidados que difícilmente pueden darse en domicilio. Tenemos pacientes que sí que han, bueno, pues las familias han decidido asumir los cuidados en casa montando un mini hospital, ¿no? Ya os imagináis. Esto es más frecuente sobre todo en niños, pero en adultos en algún caso también, sobre todo cuando no tienen traqueostomía, ¿no? Pero y también son difíciles de atender en centros residenciales. Primero porque en muchas ocasiones son pacientes jóvenes, por lo tanto no cumplen criterios para una residencia geriátrica. Y luego porque los decía, ¿no? Porque los cuidados a veces son demasiado complejos como para que se puedan asumir en una residencia. En ocasiones también los pacientes que son menos, pues que llevan a lo mejor menos aparataje, ¿no? Que no llevan traqueostomía y tal, los admiten en residencias de discapacidad, tipo Son Wells o Aspace. Pero es difícil, ¿no? Muchas veces nos deniegan, ¿no? Los ingresos. Son pacientes que van a tener múltiples complicaciones que ahora veremos, con lo cual es fundamental hacer un buen manejo médico de estas complicaciones y, sobre todo, súper importante, la toma de decisiones, ¿no? Hasta dónde llegar con estos pacientes. Y que van a tener múltiples síntomas, ¿no? Ahora lo veremos también y, por tanto, van a necesitar un buen control. Y luego, pues algo fundamental, ¿no? Son pacientes que no conectan con el entorno o que conectan mínimamente, pero no podemos perder de vista que están ahí, ¿no? Y por tanto el mantener el respeto, ¿no? Y el respeto a su dignidad como persona y la presencia, ¿no? Yo a veces cuando preparaba esta charla me vino un poco a la cabeza el paciente que tenemos en sedación paliativa, ¿no? Siempre que decimos, ¿no? Que el paciente sigue ahí, ¿no? Está sedado, pero sigue ahí, ¿no? Y requiere, ¿no? Nuestro acompañamiento, requiere la presencia, requiere que facilitemos de alguna forma, ¿no? Que la familia pueda seguir comunicándose de alguna forma con él, ¿no? Intentamos siempre, bueno, el cerebro ya sabéis que es un órgano complicadísimo, ¿no? Y, aunque no tengamos ninguna respuesta del paciente, intentar hablar siempre con el paciente, ¿no? Hablarle, tocarle, ¿no? Intentar, pues eso, ¿no? Que no quede ahí aparcado, ¿no? Como, no, ¿me entendéis? ¿Qué complicaciones vemos en estos pacientes? Os decía que estos pacientes tienen muchas complicaciones. Pues vemos infecciones, sobre todo respiratorias, por acúmulo de secreciones, broncoaspiraciones, ¿no? Infecciones urinarias por estas vejigas neurógenas que hacen que se acumule patógenos, ¿no? Vemos úlceras de decúbito. Bueno, la verdad es que las vemos poco porque tenemos un personal de enfermería auxiliares excelente que hace unos cuidados posturales continuos, ¿no? Pero bueno, os imagináis, son pacientes que tienen inmovilidad completa y es fácil, ¿no? Que se ulceren. Pueden tener también estenosis traqueal por llevar mucho tiempo la traqueostomía, por eso siempre que podemos intentamos quitarlas de forma temprana, aunque muchas veces no se puede porque es imposible, ¿no? No consiguen manejar bien las secreciones, ¿no? Son pacientes que todos tienen disfagia en mayor o menor medida y desde luego todos los que están en vigilia sin respuesta necesitan sí o sí una gastrostomía, pero eso no elimina las broncoaspiraciones, ¿no? Ya sabéis que la gastrostomía no lo elimina completamente. Son pacientes que la inmovilidad y las plegias, ¿no? Les lleva a tener gastroparesia y enlentecimiento intestinal. Tienen también riesgo de hacer trombosis venosa profunda, por lo mismo, por las inmovilizaciones. La inmovilidad mantenida es tal que llevan a hacer una osteoporosis, ¿no? Una pérdida de la estructura ósea e incluso vemos fracturas óseas, eso lo hemos visto. Hemos visto a un paciente que en contexto de una
pequeña movilización no higiene ha presentado una fractura de húmero, ¿no? Y eso es porque la rigidez y la espasticidad no ayuda tampoco, pero porque los huesos se debilitan tremendamente, ¿no? Hacen crisis epilépticas por el daño cerebral, ¿no? que originó el cuadro. Tienen disfunciones hormonales, tienen síndrome disautonómico, ¿no? Que eso lleva a alteraciones de la tensión, ¿no? De la frecuencia cardíaca, de la temperatura. Y estas complicaciones son, como os decía, son lo que van a determinar la supervivencia, ¿no? El 30% de estos pacientes fallecen en el primer año, pero luego, cuando normalmente superan ese año, la mortalidad disminuye mucho, ¿no? Y en estas complicaciones que van haciendo va a ser fundamental la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? Presentan dolor de etiología multicausal, digamos, ¿no? Dolor por la inmovilidad, dolor por la espasticidad y por la rigidez, ¿no? Presentan una enorme espasticidad y rigidez, y además esto es progresivo en el tiempo. Cuanto más tiempo sobreviven, más espasticidad y rigidez tienen, y además con yo creo que una respuesta pobre a fármacos, ¿no? Tienen, como os decía, mal manejo de secreciones respiratorias, y además son pacientes que muchas veces están colonizados por gérmenes multiresistentes, porque, como os decía, han pasado mucho tiempo en la UCI. Tienen estreñimiento a raíz de ese enlentecimiento intestinal y de esa inmovilidad, ¿no? A menudo tienen vómitos o síndrome diarreico porque no toleran bien las nutriciones enterales, y tienen además con frecuencia fiebre, ya sea por infecciones o ya sea de origen central, ¿no? Por mala regulación. ¿Y qué necesidades tienen sus familiares? Tienen necesidad de información, ¿no? Estos pacientes, cuando ingresan en nuestro hospital, muchas veces llevan ya pues algunos meses en hospitales de agudos, y sin embargo vienen muy mal informados. Vienen de servicios totalmente diferentes. Algunos vienen de neurocirugía, otros de neurología, otros de cardio, y en general, bueno, pues no son servicios, yo creo que están quizá menos acostumbrados, ¿no? Pues a informar, ¿no? Y a sentarse con la familia y a explicarles detenidamente lo que está pasando, ¿no? Y además son entidades que son poco conocidas, y entonces que yo creo que realmente tenemos poca información, bien porque la evidencia es pobre, y bien porque no es nuestro día a día, ¿no? de nadie, ¿no? Incluso hace poco tuvimos un paciente que no se llegó a trasladar, pero bueno, tenía que trasladarse desde Ibiza, desde neurología, y el neurólogo me decía, no, es que yo no sé muy, claro, yo es la primera vez que tengo un paciente así, no conozco muy bien esta etiología, no sé muy bien cómo va a ir. Para que os imaginéis, un neurólogo, ¿no? Entonces vienen muy mal informados, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Algunos pacientes vienen con la información de que, al primer mes, ¿no? De que se van a morir y que vienen aquí a morirse, y en otras ocasiones en que vienen aquí a recuperar, a rehabilitarse, y que van a salir andando por su propio pie, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, de hecho, solemos hacerlo antes de que ingresen, solemos desplazarnos a los hospitales de origen para tener hacer una primera valoración del paciente y sentarnos, ¿no? Con esa familia, e intentar, pues, darles, como siempre, ¿no? Una información cálida y honesta, ¿no? Y ajustar las expectativas, ¿no? Tienen necesidades tremendas de acompañamiento emocional. Imaginaros, es un impacto brusquísimo, ¿no? Es una situación que cambia de un día para otro, un accidente de coche, ¿no? Un ictus, ¿no? Es algo totalmente inesperado, y que encima hay unas incertidumbres tremendas, ¿no? Que nadie es capaz de decirles con seguridad qué es lo que va a pasar, ¿no? Con lo cual, el acompañamiento emocional que necesitan estos familiares es enorme. Afortunadamente contamos con el EAPS, ¿no? En el hospital, y Laura, ¿no? Laura Espinas, que está por aquí conectada, es la psicóloga del EAPS que lleva, ¿no? La sala de daño cerebral severo crónico, y la que nos acompaña siempre en estas reuniones familiares. La toma de decisiones, yo creo que es lo más complejo en estos pacientes. Como os decía, no es algo totalmente inesperado, que en paliativos no estamos acostumbrados, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a tratar con enfermedades progresivas, en las que nos da tiempo, ¿no? a hacer esa planificación de decisiones anticipada con el paciente. En este caso no. En este caso es algo totalmente brusco,
muchas veces en paciente joven y que encima no te esperas, ¿no? Poca gente, ¿no? Piensa, ostras, si alguna vez me pasa esto, ¿qué quiero, no? Yo me lo planteé cuando empecé a llevar a pacientes de la sala de daño cerebral, ¿no? Hasta entonces nunca me lo había planteado. Y en ese momento decidí hacer mi documento de voluntades anticipadas, porque realmente me parece bueno, pues, súper importante, ¿no? Toda esa toma de decisiones en la que el paciente no puede opinar nada, en la que normalmente no te has planteado lo que querrías y que todo el peso que delega o sea, que cae en la familia, uno, cuando siempre es tan difícil tomar decisiones por otro, y dos, cuando hay tanta incertidumbre, ¿no? en la situación, ¿no? Y en el pronóstico. Por lo tanto, es importantísimo este punto de la toma de decisiones compartida y ir haciendo pactos, ¿no? Intentando explorar, ¿no? ¿Qué querría el paciente, ¿no? Bueno, si pudiera decidir, y ir haciendo pactos, ¿no? De hasta dónde llegar. Y por otro lado, todo el tema del asesoramiento en cuestiones sociales y legales, ¿no? Pues desde ayudas que pueden tener si es que quieren volver a domicilio, hasta temas de incapacitación legal, hasta posibilidad de recursos, ¿no? al alta, ¿no? Toda esta parte que también es poco conocida. Y esto me llega, ¿no? a la pregunta. ¿Estos pacientes, los pacientes con estados de alteración de la conciencia, son candidatos a una atención paliativa? Como he ido explicando, hay una gran diferencia, ¿no? Respecto a otro tipo de pacientes con necesidades de atención paliativa, como serían pacientes con cáncer o con insuficiencias de órgano o con patologías degenerativas. Estos pacientes tienen una potencial larga supervivencia, incluso décadas, ¿no? Hemos tenido un paciente, bueno, uno que ahora recuerdo creo que fueron 17 años, pero hemos tenido pacientes, o sea, de más de 5 años tenemos varios, ¿no? Tenemos pobre certeza o menor certeza del diagnóstico y del pronóstico recuperacional, lo que lleva a una mayor incertidumbre en la toma de decisiones y en las expectativas de los familiares, como os decía. No son enfermedades progresivas, sino que es una secuela neurológica establecida y que además se origina a raíz de un cambio brusco. Y como os decía, son pacientes no competentes, ¿no? Con lo cual la planificación de decisiones anticipada con el paciente es imposible, ¿no? Como os decía, no es nuestra situación habitual, ¿no? No es el tipo de pacientes habitual al que atendemos. Pero, sin embargo, son pacientes con muy pobre calidad de vida. Siempre decimos que la calidad de vida es algo subjetivo, ¿no? Que tiene el paciente que decir, pero creo que nadie tendrá dudas, ¿no? Que estos pacientes, bueno, pues la calidad de vida es mala realmente, ¿no? Son pacientes con muchos síntomas, como os he explicado. Son pacientes que suelen hacer muchas complicaciones, que tienen una necesidad enorme de cuidados básicos y complejos, en los que el impacto emocional en el entorno familiar es enorme y en los que hay muchísimos dilemas éticos, ¿no? Como hemos comentado. Por lo tanto, yo sí que creo, ¿no? que son candidatos a una atención paliativa integral. Desde luego, si nos vamos a las escalas y nos preguntamos, ¿no? Si nos sorprendería que este paciente falleciese a lo largo del año, diríamos que no nos sorprendería, ¿no? Es verdad que a veces viven décadas, pero es evidente, ¿no? el riesgo de complicaciones que pueden hacer, ¿no? Son pacientes que tienen una fragilidad tremenda, ¿no? Y es verdad que cuando nos vamos al NECPAL, no hay ninguna... cuando nos vamos a los criterios de cada enfermedad, no hay ninguna que clasifique los estados de alteración de la conciencia. Simplemente en la enfermedad neurológica vascular habla por encima del estado vegetativo persistente o mínima conciencia. Como os decía, fijaos, ¿no? El estado vegetativo ya es un término en desuso, ¿no? Y aquí, esto es del NECPAL 4.0, lo siguen usando, ¿no? Pero solo cuando se refieren a la origen cerebrovascular. En el resto, la verdad es que no dice nada. Los pacientes con estados de alteración de la conciencia hemos dicho que sí, ¿no? Ahora se me ha pasado esto. La siguiente pregunta era si necesitan una atención paliativa específica, ¿no? Nos volvemos a ir a las escalas, ¿no? Utilizamos el IECPAL. Bueno, pues podemos ver que sí que incluían criterios de complejidad, ¿no? Podemos decir que tienen síntomas de difícil control, podemos decir desde luego que tienen un trastorno cognitivo severo,
que han sufrido un cambio brusco en el nivel de autonomía, ¿no? No leo. Podemos decir que tienen bueno, y cuidados complejos, ¿no? Es que no leo bien el último punto ahora, pero bueno, que tienen cuidados complejos y que no pueden ser atendidos o que tienen dificultad para ser atendidos en domicilio, ¿no? Yo también me planteo, ¿no? si el idiazepam es realmente un buen instrumento para medir la complejidad de estos pacientes y si es suficiente, ¿no? Si a pesar de que podrían encajar en los criterios de como NECPAL positivo y idiazepam complejo, son pacientes, ¿no? No sé qué pensáis, son pacientes para una atención paliativa específica. Nosotros pensamos que sí, quiero decir, y así es así estamos haciendo, ¿no? Desde hace un par de años, nuestra sala de daño cerebral, que ahora os presentaré a continuación, la llevamos el equipo de médicos de cuidados paliativos, ¿no? Porque sí que consideramos, pues como os decía, ¿no? que la complejidad de estos pacientes en cuanto a control de síntomas, ¿no? Manejo de complicaciones y sobre todo toma de decisiones, tiene tal complejidad que bueno, pues que sí que nos parece, ¿no? Que es más adecuado que la manejemos los paliativistas. La realidad es que hay mínima literatura, ¿no? Acerca de la atención paliativa en estos pacientes. Yo he estado buscando y, bueno, algo hablan de neuropaliativos, ¿no? Pero en realidad en los artículos lo único que dice es que, bueno, que no descuidar el dolor, ¿no? Y todo, sobre todo el tema de las decisiones, pero poco más, ¿no? Este es un capítulo de un libro que sí que lo dedica, ¿no? A los cuidados paliativos del enfermo en coma, porque aquí sí que, bueno, también los pacientes en coma ingresan en la unidad de cuidados paliativos, pero fijaros, ¿no? Que hablan de pacientes en coma cuando, ya os he dicho, ¿no? En realidad no son en coma, el coma es otra cosa. Y para que veáis, ¿no? Que hay poca bibliografía al respecto y encima, pues, confuso, ¿no? Y de lo que sí que hay mucha bibliografía es todo el tema ético, ¿no? Estas condiciones, ¿no? Estos estados de alteración de la conciencia no existían hasta hace 40 años, ¿no? O 50 años. Todo esto viene a raíz de todos los avances médicos y tecnológicos que ha habido en la medicina, ¿no? Y esto hace que estos pacientes puedan sobrevivir y, claro, nos acarrea un montón de dilemas éticos, ¿no? y de complejidad en la toma de decisiones. De hecho, algunas veces son temas polémicos, ¿no? Y salen en prensa, sobre todo en Estados Unidos, pero también en nuestro entorno, ¿no? El último fue este paciente, ¿no? El Dicen Lambert, que fue en Francia. El de Terry Schiavo, ¿no? Fue uno de los primeros en 2005. Hace también unos años hubo otro en Italia. Y hay mucha controversia siempre, ¿no? Hasta dónde en estos pacientes. Porque lo que os decía, ¿no? En muchas ocasiones son pacientes que pueden vivir décadas manteniendo únicamente la nutrición y la alimentación artificial, digamos, ¿no? Entonces, al final no me quería meter mucho en esto para no alargarme, pero bueno, digamos que hay posturas encontradas respecto a esto, ¿no? Corrientes más conservadoras que consideran que la alimentación y la nutrición es un cuidado básico y por tanto no se pueden suspender. Y corrientes más pues progresistas, anglosajonas sobre todo, que consideran que la alimentación y la nutrición pues es un soporte vital, digamos, ¿no? Como sería pues una intubación o como sería una RCP o como sería un tratamiento médico al uso, y entonces consideran que sí que se puede adecuar, ¿no? Sobre esto ya os decía que sobre esto sí que hay mucha literatura, sobre todo en cuanto al estado vegetativo y sobre todo en cuanto al tema de la nutrición y la alimentación, y como os decía, muy opuesta, ¿no? Muy polarizada. Y nosotros, bueno, pues lo que intentamos siempre es adecuar e individualizar, ¿no? Tratar a cada paciente como lo que es, ¿no? Como una persona única. Intentar explorar los valores del paciente a través de sus familiares e intentar valorar, ¿no? Pues la calidad de vida, ¿no? Entre comillas, que puede tener en cuanto a complicaciones o en cuanto a síntomas de difícil control, y a raíz de ahí establecer pactos con los familiares para ir adecuando el tratamiento, ¿no? y haciendo pues la alimentación más oportuna, ¿no? Y bueno, para acabar, como os decía, explicaros cómo es nuestra sala. Le llamamos la sala de daño cerebral severo crónico. Es una sala común que está ubicada en la planta cuarta, en donde tenemos la unidad de paliativos.
Son 11 camas. Llama un poco la atención, ¿no? Que sea una sala común. A mí al principio me chocó, ¿no? Pero realmente lo entiendes porque son pacientes que no tienen, o sea, como os decía, son totalmente dependientes, no son capaces de avisar a enfermería si tienen algún problema, ¿no? Con lo cual así están vigilados, ¿no? Todo el tiempo. Vigilados o acompañados, ¿no? Mejor. Es una sala que tiene un control de enfermería propio. Los familiares firman un consentimiento informado para el ingreso, donde se ha explicado, ¿no? y están de acuerdo en no realizar medidas agresivas y que el objetivo principal es el control de síntomas y los cuidados. El ingreso en esta sala es indefinido porque, como os decía, ¿no? Son pacientes muchas veces jóvenes con cuidados complejos y donde las residencias no son el mejor recurso para ellos. Realizamos reuniones familiares periódicas con medicina, enfermería y la psicóloga de EAPS, ¿no, Laura? Es una sala que tiene un horario de visitas. Eso es algo que también que a mí me llamó la atención cuando llegué y también lo he ido entendiendo, ¿no? Primero porque es una sala común y hay que un poco respetar la privacidad del resto de pacientes, ¿no? Pues, por ejemplo, en las horas de la higiene o en las horas pues de los cambios de pañal. No sé si veis que hay cortinas que se cierran y separan cada una de las camas, pero bueno, intentar que en esas horas no haya familiares, ¿no? Y también porque otro de los objetivos es tratar de facilitar o de dar la oportunidad a sus familiares de que retomen poco a poco su vida habitual, ¿no? Pues sus trabajos, ¿no? Sus dinámicas familiares, ¿no? Un poco facilitar ese espacio. Tienen horarios de visitas, hay 2 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, que es bastante amplio, y si en algún momento, pues por lo que sea, quieren venir a otra hora o más tiempo, se les deja, pero bueno, en principio sí que hay un horario. Como os decía, los familiares reciben seguimiento por EAPS, sobre todo los más, bueno, cuando en las reuniones se detecta un familiar que está llevando una adaptación a una situación más compleja, pues se intensifica, ¿no? Ese seguimiento y las consultas más continuadas. También la musicoterapeuta que trabaja con nosotros en la unidad de cuidados paliativos también trabaja en esta sala. Y nada, como os decía, ¿no? Pertenece al área de cuidados paliativos en la que, bueno, pues tratamos aunque sea un perfil de paciente diferente, tratamos un poco de dar esa atención integral, ¿no? y individualizada y acorde a las necesidades de cada paciente, ¿no? Y ya está, esto es todo lo que os quería contar. Ay, Merced, no sé cómo puedo hacer esto. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario. Me parecía ahora que he visto a Cata también. Son pacientes que se ven poco en las unidades de cuidados paliativos y en domicilio. Alguno a lo mejor habéis llevado en mínima conciencia. Pero desde luego en los hospitales de agudos, no sé si está Magda por aquí o Juan Pablo, es fácil, ¿no? que nos consulten, ¿no? Porque ya os digo, están además muy, bueno, primero por la complejidad en la toma de decisiones y luego porque es algo muy desconocido, ¿no? Y es posible bueno, pues que os hagan consultas de este tipo de pacientes y además de servicios pues variados, ¿no? Porque estos pacientes normalmente ingresan en la UCI y luego salen bueno, pues depende, cuando es una parada cardiorrespiratoria salen a cardiología, o cuando es un traumatismo salen a neurocirugía, o a veces salen a interna cuando es algo más tipo infeccioso, ¿no? ¿Alguna pregunta tenéis? Llorenç, digues. Hola a tots. Carmen, bon dia. Molt interessant i moltes gràcies. Volia fer una pregunta referida pràcticament a lo darrer. Quan un malalt d'aquests entra en situació franca de darreres hores o darrers dies, se permet que estigui acompanyat tot el temps per la família? Gràcies. Sí, i tant, Llorenç, gràcies perquè no havia pensat en això. Sí, quan veiem que estem arribant al final de vida, el que fem és treure el malalt de la sala, posar-hi una habitació individual i, per suposat, pot tenir l'acompanyament de familiars com un dels malalts que estan a la unitat de cures pal·liatives normal, no? No només quan té una situació de res dies, sinó quan fa una complicació greu que no sabem com pot anar, el traiem de la sala. Sí, sí, gràcies, Llorenç. Gràcies, gràcies. Sí, no sé, ¿quieres venir aquí, Aleix?
Bueno, Patri, dime. Bueno, buenos días. ¿Estás en el Caribe, Patri? ¿Dónde estás? Sí. En el Caribe. Sí. ¿Dónde me han llevado? Bueno. Gracias, Carmen. Muy interesante, como dice Llorens. Muy bien. Mira, quería preguntarte, ¿y hay demandas de la familia de parar con la alimentación y todo el soporte? Es decir, o directamente de terminar con la vida. Pues vemos de todo, ¿no? Vemos de todo. Bueno, y muy influenciado también pues, por las creencias de cada persona, de cada familiar, por la cultura, ¿no? Vemos familias a las que les cuesta mucho bueno, pues aceptar la situación que hay, ¿no? Y tienen pues unas expectativas muy desajustadas y tienden, ¿no? A esperar siempre una mejoría, incluso un milagro, ¿no? Y además a veces te lo verbalizan tal cual, ¿no? Es que estamos esperando un milagro, ¿no? Y estamos esperando que se despierte y que recupere su vida habitual, ¿no? Y hay familias que, pues que no, que les resulta muy, bueno, pues que bien por sus creencias o bien por lo que había expresado el familiar en vida, ¿no? Bueno, pues no consideran, ¿no? O sea, no contemplan que eso sea una forma de vivir y entonces bueno, pues sí que piden, ¿no? Retiradas de alimentación y nutrición. Y esto es algo que yo creo que vamos a ver cada vez más y que a raíz de la ley de la eutanasia nosotros estamos viendo más, ¿no? De hecho, hemos tenido en varias ocasiones familiares que nos han pedido la eutanasia para estos pacientes y luego te sientas con ellos y exploras un poquito y en realidad no es la eutanasia lo que te están pidiendo. Lo que te están pidiendo es pues eso, ¿no? Una adecuación del esfuerzo terapéutico, una retirada de medidas o que les expliques, ¿no? A pesar de que ellos firman un consentimiento y ahí pone que no vas a realizar medidas agresivas, necesitan como que refuerces eso, ¿no? Y que además a lo mejor ir a tomar pactos más concretos, ¿no? Si vuelve a hacer una infección respiratoria, no pondremos antibiótico, ¿no? Si vuelve a hacer una crisis comicial, no pondremos anticomiciales, ¿no? Y iremos a una sedación. Vemos los dos, bueno, los dos polos y también una escala de grises en medio, ¿no? No sé, Laura, si quieres comentar alguna cosa. No te oímos. No. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Fantástico. Bueno, como decía Carmen, de la misma manera que tenemos personas únicas, ¿no? Pacientes únicas con sus particularidades, pues de la misma manera tenemos familiares únicos, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar una especie de rango, ¿no? de perfiles de familiares con unas necesidades particulares, con unas mochilas, ¿no? Que llevan de historia de vida, que tienen un papel muy importante pues en este momento. Hay familiares más adaptados, más ajustados, pero posiblemente la mayoría se caracterizan por una dificultad en integrar, ¿no? En ir integrando la información que va llegando, en ir adaptándose a lo que nosotros vemos como más claramente como un determinado pronóstico, ¿no? Con unas dificultades particulares. Yo sí que aquí diría que quizás esa función de acompañamiento emocional, que muchas veces se centra en la figura del psicólogo, en estos casos creo que es parte fundamental de todo el equipo, ¿no? Es decir, muchas veces las sesiones que podemos hacer directamente con la figura del psicólogo, para ellos las viven como muy confrontativas, ¿no? Como muy de vamos a trabajar el tema, vamos a integrar, vamos a avanzar, ¿no? En esto. Entonces, la figura incondicional siempre del equipo, de las auxiliares de enfermería, del equipo médico, ¿no? En el día a día, donde día a día vamos cuidándoles, ¿no? Que ven que cuidan a su ser querido, que nos cuidamos a ellos, que les respetamos su ritmo, ¿no? Que respetamos sus estrategias de defensa, que los vamos acompañando. Creo que eso es parte de lo que hace que poco a poco vayan abriendo, ¿no? Vayan
haciendo caer esas defensas, se vayan abriendo y les vaya permitiendo de alguna manera ir incorporando pues toda la información, esa adaptación. Son como especies de procesos de duelo en realidad, ¿no? No es el duelo por la pérdida propiamente de la persona, porque la persona sigue con vida, pero es como un conjunto de duelo de pérdidas secundarias, ¿no? La vida de la persona, la vida del familiar y la relación, el vínculo cambia drásticamente de la noche a la mañana muchas veces, ¿no? Con lo cual suelen ser procesos complejos que por nuestra experiencia lo que vemos es que a lo largo del tiempo esos procesos van cambiando, ¿no? Y muchas veces, como hay margen temporal importante, cuando la persona entra en situación de últimos días o fallece, el nivel de integración y de maduración y de aceptación de la situación es mucho mayor, ¿no? Incluso muchas veces lo vemos en las reuniones familiares, la evolución que van haciendo esas familias respecto a la situación. Respecto a la pregunta, todo venía por la pregunta de la compañera. Estoy de acuerdo con Carmen, ¿no? Es decir, en el momento que aparece algún tipo de demanda, ¿no? Cada uno desde el lugar, desde donde lo está viviendo, lo está integrando, ¿no? El momento donde facilitas el sentarte, el facilitar un espacio donde pregunten, donde expresen sus miedos, sus inquietudes, ¿no? Que sale en forma de eutanasia, pero como dice Carmen, acaba no siendo eutanasia, ¿no? Sino que son demandas respecto a unas necesidades concretas y un sufrimiento que tienen respecto a la evolución del familiar. Entonces los efectos son muy buenos, ¿no? En el momento que son escuchados, atendidos, les das la información que muchas veces las tenemos que ir dando progresivamente, reiteradamente, porque como os decía, la capacidad de integrar es muy difícil. Entonces se ve una evolución muy importante con todo ese cuidado del equipo, tanto en temas de comunicación e información como en temas de acompañamiento. Y ya está, ya me callo, que si no hay mucho por explicar aquí. Hay otra mano, no sé quién es. Mercè, ¿no ves otra mano? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Me has escoltado? Tomás. Es mi mano. No, como Patricia me ha pisado la pregunta, pues no, me hacía mucha falta esta docencia, porque es un tema que yo siempre me preguntaba cómo es que esta gente no lo sedan y se mueren, ¿no? A veces dices, ¿no? Es una pregunta que a lo mejor lo tenéis, en fin. Entonces cambiar de pregunta a eso. En los casos en que hay una alta, en cualquier caso son altas con siempre muchas secuelas, ¿no? Son altas siempre con mucha incapacidad posterior a esa alta, ¿no? Cuando hay una alta. Y muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Tomás. Como os decía, hay pacientes que sí que evolucionan favorablemente y son capaces de superar estos estados de alteración de la conciencia y llegan a salir de eso, pero yo en estos casi 5 años que llevo en San Juan de Dios he visto 2 pacientes, creo, que han tenido una evolución favorable, pero en todo caso con secuelas graves. O sea, es verdad que, bueno, pues serán capaces de obedecer órdenes más complejas o de llevar una mínima conversación, pero con secuelas muy grandes y una dependencia total. Hay descritos casos de evolución favorable hasta, no la normalidad, pero bueno, con secuelas leves. Pero vamos, yo no he visto ninguno en el tiempo que llevo. Aún así, hay pacientes que los pacientes ingresan aquí, normalmente están primero en la sala, en la unidad de daño cerebral haciendo rehabilitación, ¿vale? Cuando ya pasan unos tiempos X, ¿no? En el que no hemos visto ninguna mejoría, entonces se les explica, ¿no? que el tiempo de rehabilitación pues ha concluido, que no hemos visto ninguna mejora y que se les plantea las opciones del alta, ¿no? Entonces se les da la opción de volver a domicilio y de intentar ayudarles a adaptar ese domicilio para las necesidades del paciente, de intentar buscar una residencia o la opción de ingresar en la sala de daño cerebral, ¿no? Y sí, en todo caso, algunos, como os decía, ¿no? Algunos pacientes sí que han vuelto a domicilio. Yo creo que habéis llevado alguno vosotros. Pero sí, siempre son familias, súper cuidadoras y que supone un cuidado
bueno, tremendo, ¿no? Completo. O sea, y supone dedicar la vida a cuidar a esta persona, ¿no? Alex, Carmen. bueno, sí, está levantando la mano Alex, Merced, si les hace tiempo, si te parece. Espera, que estoy aquí para que... Tenemos a Carmen, a Cata y a Aleix. Venga. Le dejo a Alex primero, ¿vale? Hola, bon dia. Carme, Cata, prenc el lloc un moment. Ha habido un apunte, moltes gràcies, Carme, de veritat. Dignidad, respeto, conciencia, y ha habido un apunte final que ha pasado casi inadvertido, que es el tema de la musicoterapia. Quería reflexionar sobre esto. Antes de la pandemia podíamos hacer un montón de cosas que con la pandemia han caído y que eran importantes. La sola presencia del voluntariado especializado y educado para eso. Por ejemplo, tuvimos una actividad que duró muchos meses de lectura a los pacientes. ¿Qué eso qué implicaba? Implicaba que las familias veían que se hacía algo positivo, pero es que incluso repercutía sobre el ánimo de los asistenciales, de los compañeros y compañeras que trabajan allí. El ambiente, la ambientación. Yo he luchado mucho, siempre he ido reivindicando aquí, como en las salas de daño cerebral que tenemos en San Juan de Déu, en San Juan de Dios, en Madrid, lo que es música ambiental, lo que es todo este tipo de cosas que de algún modo crees que puede influir en el paciente, pero seguro sí influye en las familias. Y luego el ámbito de las creencias, ser muy flexible sobre esto. Hemos tenido durante, y això em sembla que tu no ho has aconseguit, durante un año una chamán que hacía el seguimiento de una familia que además era como muy curioso porque era una familia que padre y madre, era una chica muy joven, padre y madre, pues de un nivel cultural altísimo y demás, nos sorprendió con esta demanda. Simplemente eso hay que cuidarlo para que de algún modo sea con ese familiar y no vaya a suceder pues un proceso de proselitismo y demás, o casos como necesito que mi familiar, el enfermo, tenga, recuerdo, la cojinera con unos escritos sánscritos y demás. Cuidar todo eso porque esa entrada al mundo de la creencia, ese posible milagro, lo que sea, es lo que te va a permitir trabajar con la familia para ir reconduciendo esa situación. Pero sí abogo porque terminada la pandemia, si algún día termina, podamos volver a esas cosas que pueden parecer no tan científicas, pero son las que realmente acompañan no solo a familiares, sinó que además, i podeu parlar amb els companys i companyes, al estado de ánimo de las personas que trabajan ahí dentro. Volia fer aquest apunt perquè em semblava que tenemos musicoterapia que había quedado allí y ahora lo hemos recuperado y ese sí que implica un esfuerzo económico importante, lo tenemos como prioridad y en eso Carmen ha sido muy, muy dura en ello. Gracias. Gracias, Aleix. Gracias, Alex. Carmen. Bueno, Carmen, muchas gracias por esta sesión, muy clara, me ha gustado mucho. Y tengo dos preguntas. Una, no sé si te he entendido bien, en que antes del ingreso de estos pacientes en vuestra unidad se hace una valoración paciente-familia. Me gustaría que explicaras quién hace la valoración, cómo hacéis eso, porque creo que a la hora de ajustar expectativas es muy importante, o sea, previo, ¿no? Que nos llegan en paliativos, esta es una dificultad que nos encontramos cuando vienen los pacientes que no saben dónde van o con una expectativa que no es real. Y luego la otra pregunta es, entendiendo que estos pacientes están mucho tiempo en vuestra unidad, ¿cómo lo vive el equipo cuando se sufre cuando un paciente fallece? Si hacéis algún tipo de soporte, de acompañamiento o algo así. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿no? Respecto a la valoración previa, esto es algo que bueno, vimos, yo no estaba todavía, no vieron, que suponía una clara diferencia, ¿no? Porque si no, las expectativas, bueno, como os decía, ¿no? La información que tenían los familiares y las expectativas que tenían eran tan diversas, ¿no? Que el shock era mucho mayor, ¿no? Sobre todo en los pacientes hay algunos pacientes que, como os decía, pasan primero por la unidad, digamos, ¿no? Hace un tiempo de rehabilitación, pero otros, porque esos plazos, ¿no? Ya los han pasado en el hospital de agudos, ¿no? Cuando el pronóstico es peor, y las causas son por un ictus, no por encefalopatía, muchas veces todo ese periodo ventana lo pasan en el hospital de agudos y a nosotros ya nos llegan cuando ya sabemos, ¿no? O ya tenemos
cierta certeza, digamos, de que no va a haber una recuperación. Entonces, sobre todo en estos pacientes, cuando el ingreso sería directo en la sala de daño cerebral, como decía, es súper importante ir a verlos primero. Entonces, siempre va medicina, enfermería y Laura, ¿no? y la psicóloga. Entonces, primero lo que hacemos es una valoración médica, digamos, neurológica del paciente, para asegurarnos que realmente está como en el informe pone que está, ¿no? O sea, normalmente el circuito es el mismo, ¿no? Nos manda un informe de derivación, nosotros lo leemos y decimos, uy, este paciente igual es candidato para la sala, ¿no? Entonces, nos ponemos en contacto con el equipo y vamos a visitar al paciente. Hacemos primero una valoración, porque hay veces que, como os decía, o sea, que en realidad entonces nos dicen paciente en coma, y bueno, en coma no está nunca, pero muchas veces que ni siquiera está en alguno de estos estados, ¿no? A veces está mejor de lo que pone ahí, y entonces no es para nosotros, ¿no? Entonces para la unidad de rehabilitación intensiva. Y lo que hacemos es luego sentarnos con la familia. La familia está avisada de que vamos a ir, y entonces hacemos una reunión con los familiares para explorar un poco qué información tienen hasta ese momento y qué información se les ha dado de nosotros y de las expectativas que pueden tener, ¿no? Y eso, explicamos en qué consiste, en qué les podemos ofrecer nosotros, y si estamos ya en ese momento de entrar en la sala, les dejamos la documentación escrita y les invitamos a que vengan un día a conocerla, ¿no? A conocer la sala, porque, bueno, habéis visto solo una foto, algunos de vosotros la conocéis en persona, digamos, la sala, es impactante, o sea, no, vamos, incluso, ¿no? A nosotros como profesionales, la primera vez que entramos, ostras, impacta, ¿no? Entonces, imaginaos a la familia que no está acostumbrada a un entorno sanitario. Entonces, bueno, pues para que hagan una primera visita y explicarles in situ, ¿no? En qué les podemos ofrecer. Y que se lo piensen, ¿no? Y luego, pues que cuando estén preparados, pues vengan otra vez al hospital o contacten con nosotros a través de las gestoras de casos o lo que sea. Y si están de acuerdo, pues que vengan y pues con la documentación leída y puedan preguntar todas las dudas que necesiten y nos lo entreguen, ¿no? Y se me ha olvidado la otra cosa que me has preguntado, Carmen. Los profesionales, cuando tenéis una pérdida, ¿cómo lo viven? Bueno, desde luego hay algunas pérdidas, bueno, como siempre, ¿no? Hay pacientes pacientes y familias con las que haces un vínculo mayor. Está claro que en estos pacientes que llevan tanto tiempo, pues ostras, es una pérdida importante, ¿no? Recuerdo ahora, ¿no? De Kiko, un paciente que tuvimos, pues no sé, más de 15 años, ¿verdad, Laura? No recuerdo. Creo que estaba antes, o sea, había llegado antes al hospital que la mayoría de nosotros, ¿no? Como profesionales. Desde luego es una pérdida importante. También creo que sobre todo el equipo de enfermeras, ¿no? y auxiliares, que son los que están día a día con el paciente, son las más conscientes de todo lo que, bueno, pues de todo lo que pasa, ¿no? y va pasando ese paciente. Entonces yo creo que hay una cierta pues sensación de paz, ¿no? Al tener la sensación de que ya están descansando, digamos, ¿no? Que ya han, bueno. No tenemos establecido, ¿no? ningún tipo de actividad específica, digamos, de duelo, o sea, no por ser de la sala. Sí que hay casos en los que vemos que son más impactantes, que sí que hacemos, ¿no? Una reunión pues para comentar pues cómo lo hemos vivido cada uno, ¿no? Tal cual. No específicamente en la sala, sino en general en todos los pacientes de paliativos, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Queréis comentar? No sé si la Cata abans tenia la mà aixecada. No, sí, però l'he baixada. Té que veure amb la pregunta que ha fet na Carme i donar l'enhorabona. Era en cuanto a esta valoración previa a que vinieran al hospital. Nada, enhorabuena y también por el salto cualitativo que dais de atención a estos pacientes, a toda la unidad. Enhorabuena. Gràcies, Cata. Bueno, jo també et volia donar l'enhorabona. Crec que ha estat una sessió d'un tema molt diferent a lo que estem habituats, interessantíssim i que, com sempre, l'has fet superbé. Moltes gràcies també a tots per haver vingut. Val? Ens veiem en la propera sessió, que ja us avisarem. D'acord? Gràcies. Adéu. Gràcies a tots. Bon dia. Adéu a tots. Bon dia a tothom. Gràcies.